una historia. Es acerca de un hombre que se llamaba John Newton. Nació en Inglaterra el 4 de agosto de 1725 y murió el 21 de diciembre de 1807. Vivió 82 años. Su padre, también John Newton, era capitán de un barco de la Marina Mercante de Inglaterra. Su mamá se llamaba Elizabeth Scathley. Murió cuando John tenía 10 años. John Newton, en una carta a un amigo, le escribió que su madre había almacenado en su mente porciones de la escritura, himnos y poemas. A los 11 años su padre lo llevó a un viaje de esos embarcos de la marina donde él era capitán. Y su padre lo cuidó bien, pero las relaciones entre John y su padre eran como más bien, diría yo, de un padre abusivo, y él le tenía miedo a su padre. En 1742, a los 17 años, su padre le pidió que fuera a cierto pueblo en el condado de Kent a que se encargara de unos negocios. Allí John Newton visitó a unos amigos que habían cuidado a su madre hasta el día en que falleció. En ese viaje a ese lugar conoció a una chica de 14 años llamada Mary Catlett, con la que más tarde él se casó. Y en una carta que escribió él acerca de su amor por ella, John escribió de que fue ese amor que él sentía por Mary lo que le impidió cometer suicidio. En 1743, mientras visitaba a unos amigos, Newton fue reclutado a la fuerza a la Marina Real de Inglaterra. Llegó a ser marino a bordo del HMS Harwich. Una vez trató de desertar y fue castigado frente a la tripulación de 350 hombres. Lo desnudaron cintura arriba y le dieron 96 latigazos y fue reducido de rango. Después de esta degradante humillación, Newton contempló la idea de asesinar al capitán y luego suicidarse arrojándose por la borda. De esto se recuperó física y mentalmente. Era testarudo y desobediente. Según sus propias palabras, Newton escogió desde joven un camino de muerte, alejado de Dios y lleno de malos hábitos. Newton se burlaba abiertamente y frecuentemente de la autoridad, creando poemas obscenos y canciones sobre el capitán que se hicieron muy populares en la tripulación. En el mundo anglófono, los que hablan inglés, cuando alguien dice muchas malas palabras, cuando dice muchas groserías, ellos dicen, ese hombre tiene la boca de un marinero, porque tiene la fama, o tenía la fama en aquella época, de decir muchas malas palabras. En esos años se libró dentro de él una batalla entre las convicciones religiosas y morales que le enseñaron su madre y su espíritu rebelde. Siempre terminaba ganando su rebeldía y con cada ciclo se alejaba más de Dios. Más tarde
cuando el capitán del Harwich iba en ruta a la India, fue transferido a otro barco. El barco se llamaba Pegasus. Era un barco de esclavos que iba a África Occidental. Hay un famoso decir que es el triángulo del comercio de esclavos, que era, los barcos venían cargados de mercancía de Inglaterra, iban al África Occidental. Con esa mercancía compraban a los desafortunados africanos que iban a ser llevados como esclavos. Y les quiero decir que si estos europeos estaban involucrados en algo tan horroroso como era el tráfico de esclavos, yo diría aún peor, eran los mismos africanos que traicionaban a sus familiares, a sus amigos y se los vendían a los ingleses por esa mercancía que ellos traían de allá de Inglaterra. Luego surgía el barco desde la costa del África hacia América a vender a estos africanos como esclavos en las islas del Caribe y en Norteamérica. Luego esto se extendió a Brasil y Portugal se encargó de hacer lo mismo que estaban haciendo los ingleses y los españoles. Luego regresaban con mercancía de América y del Caribe, de Norteamérica y el Caribe. Llevaban ron, llevaban melaza y la llevaban a Inglaterra, donde se hacían más ricos, se llenaban más de dinero, se llenaban más de mercancía y continuaban ese ciclo de traficar con esclavos. Quiero decirles que nosotros nos imaginamos que eso es muy malo. Eso es peor de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Okay? Yo les voy a contar más acerca del trato que recibían los esclavos dentro de un rato. Vamos a continuar con la historia. Newton no se la llevaba bien con esta conducta, por supuesto, con la tripulación del Pegaso. En 1745, los de ese barco se lo entregaron a un tal Amos Clow, que era un traficante de esclavos. Este Clow llevó a Newton a la costa de África y se lo llevó a su esposa y le dijo: aquí te traje otro esclavo. Ahora tenemos un inglés, un blanco, esclavo de una princesa africana. ¿Qué trato recibió? La princesa lo humilló hasta lo máximo. Lo maltrataba como a los otros esclavos, quizás peor que a los otros esclavos. Newton sufrió terriblemente, al punto de tener como almohada un pedazo de madera y mendigar un poco de comida de su ama. Sus frecuentes intentos de rebelión le llevaron a ser castigados con inanición. Lo ponían a pasar hambre y se debilitaba tanto que le costaba caminar. Tal vez caminaba de una manera chistosa que a la dueña le producía gracia. Ponía a los demás esclavos a que se burlaran de él y le tiraran piedras. Cuando su amo regresó de un viaje, decidió llevar a John consigo y por un tiempo lo trató bien. Pero por desconfianza, cuando el barco llegaba a tierra, lo dejaba amarrado al mástil sin ninguna protección. Sol, lluvia, frío, calor, con un plato de arroz. Cuando John podía atrapar un pescado, se lo tenía que comer crudo y sin condimentos, ni siquiera sal. Así evitó morir de hambre.
Lo obligaron a trabajar en una plantación en Sierra Leona, en la costa occidental del África, lo cual le produjo dolores que le siguieron el resto de su vida, como un recordatorio del servicio y la paga del pecado. En 1748 fue rescatado por un capitán de barco que era amigo de su papá. El papá le había pedido a él que lo buscara y que lo rescatara y que lo trajera de regreso a Inglaterra. Ese barco era el Greyhound, que llevaba cera de abejas y madera. Y durante ese viaje de regreso a Inglaterra tuvo una conversión espiritual. Pero ustedes se van a dar cuenta que esta conversión espiritual fue de modo gradual. Se despertó en el viaje para verse en medio de una tormenta severa frente a las costas de Irlanda, a punto de hundirse. En este momento en que el barco se iba a hundir, John hizo una oración. Le pidió a Dios que salvara el barco, que salvara sus vidas. E inmediatamente, después de terminar la oración, la tormenta se calmó. Esta experiencia marcó el inicio de su conversión al cristianismo. Amén. Newton regresó a Liverpool, un puerto importante en el comercio de este triángulo que les describí, del comercio de esclavos. En parte debido a la influencia del amigo de su padre, Joseph Menzies, obtuvo una posición alta como oficial del barco de esclavos Brownlow, rumbo a las islas del Caribe vía costas de Guinea en África. Este barco iba a seguir la misma ruta del triángulo de la trata de esclavos. El 12 de febrero de 1750 se casó con el amor de su juventud, Mary Catlett. Adoptaron dos sobrinas de Mary que habían quedado huérfanas. Después de casado, hizo 3 viajes como capitán de un barco traficante de esclavos. Y aquí sí le voy a contar algo muy breve de cómo era el trato de los esclavos. Número 1, se los arrebataban de su tierra, de su familia. Los montaban en un barco donde iban hacinados. Los hombres, para que no se escaparan, los encadenaban el tobillo derecho de un hombre al tobillo izquierdo del otro. Si se rebelaban los de la tripulación o los castigaban con latigazos, los ponían a pasar hambre y sed, o lo arrojaban por la borda. Se cuenta una vez que como estos esclavos eran de tribus diferentes y hablaban diferentes idiomas, ellos crearon un código de comunicarse con zumbidos, golpes en la pared del barco, en la madera y cantos. Y cuando llegaba el momento que ellos decidían que era el oportuno para rebelarse contra los capitanes del barco, entonces se lanzaban a pelear contra los de la tripulación del barco. Es una cosa que siempre ganaban los marineros, tenían armas de fuego. ¿Okay? Y una vez, para amedrentar a los esclavos que iban en el barco, tomaron a una mujer y la colgaron viva por una cuerda en un lugar que estaba infestado de tiburones. Cuando levantaron a la mujer, solamente tenía la mitad del cuerpo hacia arriba, lo demás se lo habían devorado los tiburones. Así trataban esta gente a sus esclavos en el barco.
violaban a las mujeres, violaban a las niñas, y si por alguna demora en el viaje se les estaba acabando el agua, entonces dejaban morir de sed o lanzaban por la borda a sus esclavos. ¿Quieren oír más? No les voy a contar más. Esto se lo cuento para que ustedes tengan una idea de lo bajo que cayeron esta gente, incluyendo el protagonista de nuestra historia, John Newton. La historia nos cuenta qué hizo él, no sabemos con detalle, pero esto que yo les conté en los barcos de traficantes de esclavos se hacía en todos los barcos. Y ciertamente nuestro protagonista John Newton, siendo benévolo con él, solamente participó pasivamente, pues él permitió eso. Él hacía eso. En 1754, John Newton sufrió un ACV, le llamamos trombosis, le llamamos derrame cerebral, que le impidió subsecuentemente seguir viajando de capitán en los barcos. Pero continuó invirtiendo en la compañía del tráfico de esclavos con su amigo Mansfield. Luego, él se alejó de esta vida y empezó a incursionar en el mundo religioso. En su tiempo libre estudió griego, hebreo y siríaco, que es un dialecto del arameo, preparándose para estudios religiosos serios. Se hizo muy conocido como ministro laico evangélico, pero pasaron más de 7 años antes que finalmente en 1764 fue ordenado sacerdote de la Iglesia Anglicana. En 1788, 34 años después de haberse retirado del comercio de esclavos, Newton rompió un largo silencio sobre ese tema en particular, con la publicación de un contundente panfleto llamado Pensamientos sobre el comercio de esclavos, en el que describía las horribles condiciones de los barcos de esclavos durante esta época del paso medio o el triángulo de la trata de esclavos. Se disculpó con una confesión que, según él, llega demasiado tarde, y escribió: siempre será un tema de reflexión humillante para mí que una vez fui un instrumento activo en un negocio en el que ahora mi corazón se estremece. En 1767, William Cowper, un poeta, se mudó a Olney, que era el lugar donde vivía John Newton. Este hombre, William, adoraba en la misma iglesia de la cual Newton era sacerdote. Ellos dos, Newton y Cowper, escribieron himnos y escribieron un libro que se llamaba Olney Hymns, himnos de Olney, de esa ciudad, que influyó mucho en la himnología inglesa. Allí habían himnos que actualmente son famosos. Se dicen cosas gloriosas de ti, qué dulce suena el nombre de Jesús, y un poema, y valga decir, esto que nosotros decimos himnos, todavía no eran himnos, eran poemas, porque no tenían música. Este poema, que se llamaba Revisión y Expectativa de la Fe, que se conoce actualmente como Sublime Gracia, en nuestro himnario adventista es el himno número 303.
En Inglaterra, a este himno, Sublime Gracia, no se le puso música, se conocía simple y llanamente como un poema. Y se llevó a Estados Unidos y allí fue publicado con música de una colección de himnos que se llamaba New Britain, Nueva Bretaña, y fue incluida en un himnario del sur de los Estados Unidos que se llamaba Arpa Sagrada. Este himno, Sublime Gracia, es muy conocido en todo el mundo de la cristiandad, principalmente de habla inglesa y de habla hispana. Ustedes van a conseguir cualquier cristiano que hable español o que hable inglés y alguna vez en su vida ha escuchado, por lo menos una vez, el himno Sublime Gracia. La esposa de Newton, Mary Catlett, murió en 1790. Y luego él, afectado por su mala salud y con problemas de visión, murió el 21 de diciembre de 1807 en Londres a la edad de 82 años. Fue enterrado junto a su esposa en una iglesia y después fueron trasladados a otro lugar donde los volvieron a enterrar. En el mundo anglófono, ellos, Norteamérica, Inglaterra, Australia, ellos acostumbran colocar en una lápida de la tumba donde están enterradas las personas, muchos de ellos tienen lo que se llama un epitafio. El epitafio puede ser idea de algún ser querido, de alguien muy cercano, o puede ser de la misma persona que antes de morir dice: yo quiero que mi epitafio diga esto, esto y esto. Pues John Newton escribió su epitafio él mismo y lo escribió de la siguiente manera: John Newton, clérigo, una vez infiel y libertino, un siervo de esclavos en África, fue preservado, restaurado, perdonado y designado para predicar la fe por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por la fe que durante mucho tiempo se había esforzado por destruir. A mí me encanta este epitafio. Él fue preservado, restaurado, perdonado y designado para predicar la fe. Amén. ¿Saben ustedes que esto que dijo John Newton para sí mismo, con todo y lo bajo que él cayó, también se aplica a nosotros? Así es. Nosotros podemos ser preservados, restaurados, Amén. perdonados y designados para predicar la fe por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les voy a leer uno de mis textos bíblicos. Este es uno de los versículos bíblicos preferidos míos. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, muy rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Amén. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. El Señor quiere y puede limpiarte de todos tus pecados. Amén. Gloria a Dios. Si tú aceptas a Jesús hoy como su Salvador,
y tú le dices, Señor, yo acepto ese sacrificio y esa sangre que tú derramaste por mí, te acepto como mi Salvador, como mi Rey, como mi Redentor, como mi Creador. Desde ese momento, todos tus pecados habrán sido perdonados. Amén. Y ya no tienes que viajar con ningún sentimiento de culpa por esta vida, porque el Señor lo ha prometido y Él cumple su palabra. Amén. Llámese asesinato, violación, robo, desviación sexual de cualquier tipo de adicción que tengamos, cualquier pecado, Dios no le pone límite. Amén. Jesucristo murió por cada uno de los pecados que cada uno de nosotros pueda alguna vez haber cometido. Es su promesa, yo me aferro a esa promesa. Amén. Y yo te Gloria a invito Dios. a ti, a cada uno de los que me está oyendo en este momento, a que en tu mente tú le digas, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Te confieso todos mis pecados y te ruego que me limpies. Si alguno está dispuesto a hacer esto, yo le pido que se ponga de pie y haremos una oración por ustedes, para que el Señor haga este milagro que Él ha prometido en nuestras vidas. Querido Padre, buen Dios, en este momento, Señor, te damos las gracias porque Jesucristo murió por nosotros, derramó su sangre. Y queremos, Señor, decirte que te aceptamos como nuestro Salvador. Aceptamos ese sacrificio de Jesús como pleno y suficiente para perdonar nuestras faltas y prepararnos y concedernos la vida eterna. Te queremos pedir que hagas este gran milagro en nosotros hoy, en el nombre de Cristo Jesús.